Milagros establecidos de la religión cristiana. ¿El establecimiento de la religión cristiana prueba su divinidad? Sí, el establecimiento de la religión cristiana es una prueba irrefragable de su divinidad. Todo efecto exige una causa capaz de producirlo. En virtud de este principio, tenemos que considerar como divina una religión cuyo establecimiento y pronta difusión en el mundo no pueden atribuirse a medios naturales, sino únicamente al poder de Dios. Y este es precisamente el caso de la religión cristiana. A pesar de los más grandes obstáculos, y sin ningún medio natural para vencerlos, se ha establecido rápidamente en todo el universo. El establecimiento del cristianismo es, por consiguiente, una obra divina que no puede explicarse sino por una especial intervención de Dios. Obstáculos que vencer. Había que obligar a los judíos a que renunciaran a la ley de Moisés y a que reconocieran por Mesías a ese Jesús que ellos habían crucificado. Había que mover a los paganos a triunfar de sus vicios, a hacer pedazos sus ídolos, a renegar de la religión de sus padres sostenida por todos los poderes públicos. Y por último, sobre estas ruinas había que establecer una religión nueva, con ministerios incomprensibles. Insuficiencia de los medios. Los obstáculos eran inmensos y los medios naturales completamente insuficientes. Los apóstoles encargados de establecer la religión cristiana no poseían ni la fuerza de las armas, ni el cebo de las riquezas y de los placeres, ni siquiera el prestigio de la palabra y de la ciencia. Eran 12 pescadores de Galilea, pobres, ignorantes y salidos de una nación despreciada por todos los pueblos. Y sin embargo, a pesar de lo sublime de la empresa y de la debilidad de los medios, la religión cristiana se estableció en todo el imperio romano y se propagó tan rápidamente por la India, la Persia, el África, España, la Galia, Germania, Bretaña, etc., que hacia el fin del siglo I, a la muerte del apóstol San Juan, apenas se podía nombrar un país que no hubiera recibido la predicación del Evangelio. Después de 3 siglos de persecuciones, la cruz de Cristo campea en todas partes y desde la cima del Capitolio gobierna al universo. Por consiguiente, el establecimiento del cristianismo es un hecho divino, un verdadero milagro de Dios, único que puede mudar los corazones y las voluntades. Hasta ahora hemos probado la divinidad de la religión cristiana apoyándonos, sobre todo, en la autoridad de nuestros libros santos considerados como históricos. Pero los libros santos no son el único fundamento de nuestra fe, ni encierran toda la doctrina cristiana, ni todas las pruebas de su divinidad, así como los milagros del orden moral. Si los primeros manifiestan la intervención divina, en cuanto son contrarios a las leyes físicas, los últimos también la manifiestan como tal, porque derogan las leyes morales. El orden moral tiene sus leyes, como el orden físico. Es una ley de orden moral que una gran muchedumbre no cambie de convicciones, de conducta, de costumbres en algunos días, particularmente cuando todos los motivos de pasión y de interés se unen para oponerse al cambio. El milagro en el orden moral es, pues, un hecho contrario al curso ordinario de las cosas humanas y no se puede explicar sino por una especial intervención de Dios. El establecimiento del cristianismo es uno de estos milagros. Grandiosidad de la empresa. ¿Era grande la importancia de la empresa? Era menester abolir la religión mosaica, suprimir el culto de los ídolos,
fundar sobre estas ruinas la religión cristiana. 3 cosas naturalmente imposibles. Obstáculo del judaísmo. Se trataba de obligar a los judíos a renunciar a la ley de Moisés, pero ellos estaban fuertemente apegados a su religión, que creían fundada por Dios, confirmada con numerosos milagros y por la cual sus antepasados habían muerto en los campos de batalla o en los tormentos. Los judíos se gloriaban de ser el pueblo de Dios y esperaban un Mesías que haría de ellos el más poderoso y el más glorioso de los pueblos. ¿Cómo convencerlos de que su religión no era sino figura de la verdadera, de que su título de pueblo de Dios debía ser el título de todos los pueblos? ¿Cómo hacerles aceptar por Mesías a aquel a quien ellos habían crucificado? ¡Qué escándalo para su orgullo y sus prejuicios! ¿No era este un obstáculo insuperable? Se explica, pues, que los judíos fueran los primeros en perseguir a los cristianos. Obstáculo del paganismo. Se trataba de destruir la idolatría esparcida por todo el mundo. La idolatría venía reinando durante siglos. Era la religión de los antepasados. Estaba como embebida en todos los actos de la vida pública y privada, y estaba también sostenida por todos los poderes públicos. Además, a los hombres en libertad para creer y obrar a su capricho, halagaba las tendencias más gratas a la naturaleza. Abolir este culto tan cómodo, tan fácil, tan agradable. Derribar los dioses protectores del imperio para adorar a un judío crucificado. ¡Qué locura! Por eso el cristianismo levantó en contra suya a los sacerdotes de los ídolos, cuyo crédito e intereses estaban amenazados, a los sabios, a los filósofos, cuyo orgullo despreciaba los misterios cristianos, al poder público, que veía con indignación un nuevo culto que se constituía con independencia propia frente a él. Finalmente, a la multitud, ignorante y grosera, que rechazaba con furor una religión que condenaba su vida de placeres y de goces mundanos. Nada se ahorró para ahogar a la religión naciente en su cuna. Los primeros cristianos fueron el blanco de todos los desprecios, del odio, de las calumnias y de las persecuciones, porque no adoraban a los ídolos. Se les acusaba de ser la causa de todas las desgracias públicas. Se les llamaba impíos, sacrílegos, enemigos de la patria. Los dogmas mismos del cristianismo, desnaturalizados por la ignorancia, servían de pretexto para las más absurdas calumnias. Durante 300 años, los emperadores romanos, dueños y señores del mundo, desplegaron todo su poder y crueldad en ahogar en sangre a los discípulos de Cristo. Obstáculos de parte de la doctrina cristiana. Había que hacer aceptar la religión cristiana, la cual, lejos de ofrecer ningún atractivo natural al espíritu y al corazón del hombre, era por su perfección y su severidad de naturaleza tal que más bien provocaba una repulsión invencible. Por su dogma, el cristianismo impone la creencia en misterios que confunden la razón. Un solo Dios en 3 personas. Un Dios nacido de madre virgen y concebido sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo. Un Dios que nace pobre, vive humilde y muere en una cruz como el último de los criminales. Por su moral severa, la religión cristiana combate las pasiones, condena todos los vicios, prescribe todas las virtudes. ¡Qué contraste entre la vida de los paganos y la que se imponía a los cristianos! Ser humilde, modesto, dulce, paciente, caritativo, hasta amar a los propios enemigos, despegado de los bienes de la tierra hasta preferir la indigencia a la injusticia, casto hasta rechazar el pensamiento del mal, fiel a su religión hasta el martirio,
He ahí lo que el cristianismo pedía a hombres que, bajo el patrocinio de los dioses del paganismo, podían sin remordimientos satisfacer todas sus inclinaciones y entregarse a todos los desórdenes. La religión cristiana era, pues, de suyo un obstáculo naturalmente invencible. Impotencia de los medios. ¿Cuáles fueron los medios empleados para establecer la religión cristiana? El principal fue la predicación de los apóstoles. Pues bien, todo concurría a desacreditar su doctrina, a hacer fracasar su proyecto. Los apóstoles son 12 judíos despreciados por el resto de los judíos, y no poseen nada que pueda dar autoridad a su predicación. El hombre posee en este mundo 3 poderes: la espada, el oro y la palabra. Los apóstoles no tienen ninguno de ellos, ni son poderosos, ni ricos, ni sabios, ni oradores. Hacen prosélitos no empuñando las armas, sino cayendo víctimas de ellas. No tienen más arma que su confianza en Dios y la oración. Pobres y obligados a vivir de limosnas o del trabajo de sus manos, no pueden ofrecer el oro que procura placeres y honores. A sus discípulos no prometen para la vida presente más que persecuciones, suplicios y a veces un cruel martirio. Ignorantes y sin prestigio, no pueden sino provocar la risa del público al predicar, en un lenguaje rudo, dogmas incomprensibles, una moral que espanta y la adoración de una cruz. Y no se diga que el cristianismo se propagó al amparo de la ignorancia, porque la difusión del Evangelio se efectuó en el siglo de Augusto, en el siglo más culto y más ilustrado, cuando el Imperio Romano estaba lleno de filósofos, de oradores, de poetas, de historiadores. A estos genios de la Roma antigua, a estos hombres orgullosos de su saber y de su elocuencia, vienen algunos pobres pescadores de Galilea a enseñar dogmas que la razón no puede comprender. La época es también la más corrompida. En ella el vicio reina bajo todas sus formas, y a estos hombres podridos de sensualidad vienen los apóstoles a predicar la humildad, la castidad, la mortificación. Dios eligió a los necios según el mundo para avergonzar a los sabios, y a los flacos del mundo escogió para avergonzar a los fuertes, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ningún hombre se jacte en su presencia. Si Dios se hubiera valido o del poder de los césares, o de la ciencia de los filósofos, o de la elocuencia de los oradores para convertir al mundo, los césares, los filósofos, los oradores, se hubieran atribuido la gloria de la empresa. Pero no habiendo empleado Dios sino la sencillez de 12 pobres pescadores, es más claro que la luz meridiana que la gloria de esta gran revolución le pertenece a Él solo. Rapidez y generalidad del éxito. ¿Cuál fue el éxito de la empresa? La propagación del cristianismo fue tan rápida como general. Después de Pentecostés, los apóstoles fundan en Jerusalén una iglesia floreciente. Evangelizan la Judea, la Galilea y la Samaria. Una multitud de judíos y aún varios sacerdotes de la antigua ley abrazan la ley nueva. Los apóstoles se dispersan por diversas regiones: Asia, Egipto, Grecia, Italia, Germania, Galia, etc. Oyen a los enviados de Dios, y estos fundan iglesias por todas partes y envían misioneros a las religiones más apartadas. San Pedro funda la de Antioquía, capital de Asia Menor, donde por primera vez los discípulos del Cristo son llamados cristianos. Después traslada su sede a Roma, capital del Imperio Romano, haciendo del foco del paganismo el centro, la Iglesia, madre de la cristiandad. San Pablo evangeliza el Asia Menor, Macedonia, Grecia e Italia,
Santiago el Mayor, España, San Andrés, Escitia y Tracia, Santo Tomás, el país de Partos y China, San Bartolomé, las Indias, etc. A las Galias llegan San Dionisio Areopagita, que predica en París, San Marcial en Mende y en Limoges, San Trófimo en Arles, San Lázaro, el resucitado, en Marsella, etc. Así el Oriente y el Occidente reciben el Evangelio. San Pablo, 24 años después de la muerte de Jesucristo, pudo escribir a los romanos: vuestra fe es anunciada al mundo entero. San Justino, menos de 100 años después de la muerte de Jesucristo, puede decir en su diálogo con Trifón: no hay nación, civilizada o bárbara, en la que no se haya ofrecido, en nombre de Jesús crucificado, oraciones al Padre y Creador de todas las cosas. Los escritores paganos de la época hacen notar su asombro. El historiador Tácito nos dice que, bajo el reinado de Nerón, causó estupefacción el descubrir en Roma un número tan crecido de cristianos. Séneca, preceptor de este príncipe, añade: el cristianismo se ha fortalecido de tal manera que se ha difundido por todos los países. Los vencidos han dictado la ley a los vencedores. Todo el mundo conoce las altivas palabras de Tertuliano a los magistrados romanos: somos de ayer y ya llenamos todo. Vuestras ciudades, vuestras islas, vuestros castillos, vuestras aldeas, vuestros campos, vuestras tribus, vuestras decurias, el palacio, el senado, el foro. Solo os dejamos vuestros templos. Si nos separáramos de vosotros, os asustaríais de vuestra soledad. El triunfo de la religión de Jesucristo fue tal que al cabo de 3 siglos el paganismo había caído, y Constantino, el primer emperador cristiano, colocaba la cruz sobre el Capitolio. ¿Es explicable, sin la intervención de Dios, una propagación tan rápida? ¿Puede citarse un hecho más contrario a todas las leyes de la naturaleza? ¿No es un milagro de primer orden, un milagro tan patente como la resurrección de un muerto, la conversión del mundo pagano llevado a cabo, a pesar de todos los obstáculos, por un puñado de hombres del pueblo? Esto no es obra humana, es obra divina. Ad hominem factum est. Causas de la conversión del mundo. Para establecer la creencia en los hechos positivos del Evangelio, la creencia en una doctrina que supera la inteligencia humana, era necesario que Dios interviniera sobrenaturalmente dentro de los corazones con su gracia todopoderosa y fuera de ellos con el milagro. El milagro suplía la debilidad de los apóstoles, hacía las veces de la ciencia, del genio, de la elocuencia. Les conciliaba el respeto y la admiración de los pueblos. Era la señal incontrastable de su misión divina. Es evidente que si los apóstoles no hubieran sido enviados de Dios, cuyo poder era el único capaz de hacerlos triunfar, hoy día, en lugar de esta iglesia que se extiende hasta los confines de la tierra, no quedaría de su tentativa más que el recuerdo de una locura sublime. Se puede terminar esta demostración con el célebre dilema que San Agustín proponía a los incrédulos de su tiempo. Puesto que no ha sido refutado todavía, lo proponemos a todos los incrédulos modernos. La religión se ha establecido o por los milagros
o sin el auxilio de los milagros? Meditad bien vuestra respuesta y elegid con toda libertad. Si confesáis los milagros de Jesucristo y de los apóstoles, al hacerlo así, confesáis que la religión cristiana es obra de Dios, porque solo Dios puede obrar milagros verdaderos, y no puede obrarlos sino en favor de una religión verdadera y divina. Si negáis estos milagros, establecéis mejor todavía la divinidad de la religión cristiana. Porque si una religión, enemiga de todas las pasiones, incomprensible en sus dogmas, severa en su moral, se ha establecido sin el auxilio de los milagros, este mismo hecho es el mayor y más inaudito de los milagros. Dadle todas las vueltas que queráis. Este dilema es un círculo de hierro del que no podéis salir. A fin de eludir la fuerza abrumadora de esta prueba invencible, dice los incrédulos modernos, el mahometismo y el protestantismo se han propagado también rápidamente y, sin embargo, estas religiones no son divinas. La comparación no es posible. Todo favorecía a estas falsas religiones, mientras que todo era contrario a la religión cristiana. El mahometismo, fundado por Mahoma en el siglo VII, entre los pueblos ignorantes de la Arabia, es una mezcla de mosaísmo y de cristianismo, muy conforme a las aspiraciones de la naturaleza corrompida. Es una religión muy cómoda. Un solo dogma lo resume todo. Dios es Dios y Mahoma su profeta. Su moral es facilísima. Algunas purificaciones, algunas prácticas exteriores, y con esto plena libertad a todos los malos instintos de la carne mediante la poligamia y el divorcio. El medio de propaganda empleado por Mahoma y sus partidarios es la fuerza de las armas. Cree o muere, tal es su divisa. El instrumento de conversión es la cimitarra. Así el mahometismo se propaga suprimiendo todo misterio, mientras que la religión de Cristo se propaga a pesar de los dogmas incomprensibles que impone a la razón. El uno gracias a las pasiones que halaga, a los desórdenes que permite, la otra a pesar de las pasiones que combate y de las leyes severas que impone. El mahometismo hace prosélitos a la fuerza. El cristianismo se extiende a pesar de la fuerza, de las persecuciones más violentas y del mismo martirio de sus secuaces. Pascal tenía razón cuando afirmaba: Mahoma se estableció matando, Jesucristo dejando que mataran a los suyos. Jesucristo y Mahoma tomaron caminos y medios tan opuestos que, supuesto el triunfo de la doctrina de Mahoma, Jesús debía fracasar y el cristianismo perecer si no hubiera sido sostenido por una fuerza divina. No hay, pues, comparación posible entre la propagación del islamismo y la de la religión cristiana. La difusión del protestantismo entre algunas naciones católicas es obra de las pasiones humanas. Fue presentado al principio no como una religión nueva, sino como una reforma y un retorno al cristianismo primitivo. Los protestantes se llamaban reformados. La voz de los siglos los llama deformados. Curiosa reforma que suprime toda autoridad religiosa, suprime las leyes molestas, confesión, ayunos, abstinencias y da finalmente completa libertad para creer y obrar a capricho. El protestantismo halagó, para establecerse, todas las pasiones, el orgullo, otorgando a cada uno el derecho de creer lo que quiera, la avaricia, permitiendo a sus secuaces apoderarse de los bienes de la Iglesia, la lujuria, suprimiendo la continencia, la gula, aboliendo las abstinencias y los ayunos, la pereza, negando la necesidad de las buenas obras. Las pasiones, la violencia de los príncipes, la ignorancia del pueblo, las calumnias esparcidas contra la Iglesia, las guerras religiosas y las medidas de proscripción contra los católicos, tales son los medios de propaganda del protestantismo, que no se ha mantenido sino gracias al apoyo del poder civil. La historia lo testifica. Las pretendidas conversiones de los protestantes se limitan
a pervertir a algunos indiferentes y a la distribución de Biblias. Muéstrensenos una sola nación bárbara que haya sido civilizada por el protestantismo. Todas las herejías padecen de esterilidad. Todos los esfuerzos de los misioneros protestantes tienden más a la destrucción de las misiones católicas que a la conversión de los pueblos paganos. Tertuliano había ya notado esta perversa inclinación en los herejes de su tiempo, cuando decía: su principal aspiración consiste no en convertir a los paganos, sino en pervertir a los nuestros.